¿Qué harías si tuvieras el talento para conquistar el mundo, pero el mundo te dijera que no mereces ni siquiera intentarlo? Esta es la historia de 4 jóvenes cuyo único crimen fue nacer sin privilegios, pero con un corazón lleno de fuego y un sueño inquebrantable. En la penumbra del amanecer, mientras la Ciudad de México aún dormía, una pista de tierra en Xochimilco cobraba vida. No había tecnología ni patrocinadores, solo el sonido rítmico de 4 pares de pies golpeando el polvo, en una danza de sacrificio y esperanza que solo ellas entendían. Allí estaban Ximena, la capitana, cargando en su mirada el peso de una familia que no creía en sus sueños. A su lado, Sofía, la más veloz, corría no solo contra el reloj, sino contra los fantasmas de un pasado que le susurraban que no era lo suficientemente fuerte. Luego Valentina, pura fuerza y explosividad, canalizando la agresividad de una vida de lucha en cada zancada. Y finalmente Camila, la más joven, corriendo para escapar de la pobreza, con el cansancio de un trabajo nocturno pegado a su piel, pero con la determinación de acero. Su entrenador, Ricardo, observaba desde su silla de ruedas, un exatleta cuya carrera fue truncada por un trágico accidente. En sus ojos no había lástima por sí mismo, sino un orgullo feroz por esas muchachas que eran el reflejo de la gloria que a él le fue arrebatada. Esa mañana, algo rompió la rutina. Ricardo llegó con un brillo inusual en la mirada, sosteniendo su viejo celular como si fuera un tesoro. En la pantalla, un correo electrónico con un logo extranjero. Era una invitación para un prestigioso torneo internacional en Europa. Por un instante, el aire se llenó de una euforia pura y salvaje. Gritos de alegría rompieron el silencio del amanecer. Europa, competir contra las mejores. El sueño, ese sueño imposible, de repente parecía tan real que podían tocarlo con las yemas de sus dedos, pero la alegría duró poco. Ricardo carraspeó y el silencio que siguió fue más pesado que antes. La Federación Mexicana de Atletismo se negaba a patrocinar el viaje. Las consideraban una apuesta perdida, un equipo de aficionadas que no valía la inversión. El sueño se hizo añicos. El golpe fue devastador, un puñetazo directo al alma. La invitación era una puerta al paraíso, pero estaba cerrada con un candado de indiferencia y desprecio. El talento no era suficiente. El corazón no era suficiente. Sin dinero, ellas no eran nadie para el sistema. Para que entendieran la magnitud del monstruo que enfrentaban, Ricardo les mostró un video. Era una entrevista a la capitana del equipo de Jamaica, las campeonas mundiales. Ella hablaba desde un centro de entrenamiento impecable en Suiza, con una sonrisa arrogante y un aire de superioridad. Hay equipos que aparecen por un golpe de suerte, dijo la campeona, con desdén. Nosotras entrenamos para la grandeza, no para participar. Las amateurs siempre se quedan en el camino. Sus palabras, frías y crueles, resonaron en la pista de tierra como una sentencia. Ese fue el verdadero primer golpe. No era solo la falta de dinero, era el desprecio del mundo. Para las jamaiquinas, ellas ni siquiera existían como rivales. Eran una anécdota, un chiste. La injusticia se sintió como una herida profunda, un insulto a cada gota de sudor derramada. Así comenzaba su verdadera carrera. Una lucha no solo contra el cronómetro, sino contra un sistema diseñado para que chicas como ellas nunca pudieran triunfar. Tenían el talento, la unión y una técnica secreta nacida de la necesidad, pero el mundo les había cerrado la puerta en la cara. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Con apenas 2 semanas, sin un solo peso y con el desprecio de sus rivales resonando en sus oídos, el sueño parecía muerto.
La pregunta no era si podían ganar en Europa, sino algo mucho más básico y doloroso que les quemaba el alma. Frente a la indiferencia de su propia federación y la arrogancia de las campeonas mundiales, una duda cruel se instaló en sus corazones. ¿Serían capaces de recaudar los fondos y subirse a ese avión? ¿O su historia terminaría allí mismo, en el polvo de Xochimilco? Pero la llama de un sueño verdadero no se apaga con desprecio. Ricardo reunió a sus 4 guerreras en medio de la pista de tierra. Sus palabras no fueron un regaño, sino un llamado al corazón. Les recordó que su fuerza no venía del dinero, sino de esa misma tierra que pisaban. Nos cerraron la puerta, dijo Ricardo con la voz firme. Entonces vamos a derribarla. En ese instante, la desesperación se transformó en una furia silenciosa, en una promesa. No se iban a rendir, no podían rendirse. Tenían que demostrarle al mundo de qué estaban hechas. La noticia de la injusticia corrió como pólvora por el barrio. Y entonces ocurrió la magia. La comunidad, esa gran familia extendida, se unió para defender a sus muchachas. El México solidario, el que se levanta en las peores, despertó para luchar con ellas. Comenzó una carrera contra el tiempo. Se organizaron kermeses, rifas y colectas. Las vecinas vendían tamales y aguas frescas en la plaza. Los hombres lavaban coches los fines de semana. Cada peso, cada moneda, era una muestra de fe, un pedazo de esperanza depositado en un bote. Jimena vio a su propia madre, la que siempre le pedía que dejara el deporte por un trabajo de verdad, organizar una venta de garage con lágrimas silenciosas en los ojos. En ese gesto, Jimena entendió que su lucha ya no era solo suya, sino de todos. Con el dinero justo y el corazón lleno de gratitud, emprendieron el viaje. Fue un trayecto largo y agotador, en los asientos más baratos, con escalas interminables. Durmieron en el suelo de los aeropuertos, pero en sus rostros no había queja, solo la emoción de estar viviendo un milagro. Al llegar a Europa, el impacto fue brutal. El complejo deportivo era otro mundo, un palacio de tecnología y lujo que nunca habían imaginado. Se sintieron pequeñas, intimidadas, como si hubieran entrado a un lugar al que no pertenecían. La realidad las golpeó con fuerza. El primer acto de humillación llegó en el comedor de atletas. Mientras las demás delegaciones comían platillos preparados por nutriólogos, ellas sacaron con humildad sus recipientes con arroz y frijoles, la comida que su comunidad les había empacado para el viaje. Las miradas y susurros las rodearon. El equipo de Jamaica pasó junto a su mesa. Las miraron de arriba abajo, observando su comida y sus uniformes sencillos, comprados de segunda mano. Una de ellas soltó una risa burlona. Ese simple gesto fue más doloroso que cualquier insulto directo. Las hizo sentir como basura. La presión se sentía en el aire, densa y asfixiante. Llegó el día de las eliminatorias. El estadio era un monstruo que parecía devorarlas. Los nervios estaban a flor de piel. Era el momento de demostrar que merecían estar allí, que no eran solo un equipo de barrio con suerte. La carrera comenzó. Camila, como siempre, tuvo una salida explosiva, ganando valiosos milisegundos. Entregó el bastón a Valentina, quien corrió con una furia controlada, devorando la pista con cada zancada. Iban bien, estaban en la pelea, luchando con el alma. Llegó el momento crítico, la entrega a Sofía. Justo en ese instante, los fantasmas que la atormentaban regresaron. La voz de su antiguo entrenador, diciéndole que era débil, que fallaría bajo presión, resonó en su cabeza. Su mano tembló, su mente se nubló por un segundo. El bastón casi cae al suelo. La entrega fue torpe, imperfecta. Perdieron un tiempo precioso que casi les cuesta la carrera.
Lograron clasificar a la final por apenas una centésima de segundo, pero la sensación no fue de victoria, sino de un profundo y amargo alivio. Esa noche, el ambiente en su humilde habitación de hotel era tenso. Sofía lloraba en silencio, sintiendo que había traicionado a su equipo, a su barrio, a todos los que habían creído en ella. La duda, esa vieja enemiga, había vuelto a envenenar sus corazones. Fue entonces cuando Ricardo las reunió. No había enojo en su voz, solo una calma profunda. Miró a Sofía a los ojos y vio su propio reflejo, el reflejo de un atleta que alguna vez también se sintió roto. Sabía que las palabras correctas podían reconstruirlas o destruirlas para siempre. Lo que pasó hoy no fue una debilidad, comenzó Ricardo, su voz llenando el silencio. Fue un recordatorio de por qué nuestra técnica es diferente, de por qué nosotras somos diferentes. Las chicas lo miraron, sin entender a dónde quería llegar. Y entonces, por primera vez, Ricardo les contó su secreto más profundo, la historia detrás de su innovadora técnica de relevo. No era una improvisación ni un truco nacido de la pobreza, era ciencia, era dolor, era su propia alma convertida en estrategia. Después de mi accidente, continuó, pasé años odiando mi cuerpo, odiando esta silla, pero luego empecé a estudiar, estudié biomecánica, física, propulsión. Quería entender cómo generar la máxima velocidad desde una posición de desventaja, desde la inmovilidad. Nuestra técnica, a la que llamo el relevo del alma, nació de esos estudios, reveló. Nació de mi dolor, de mi frustración. Usa principios que aprendí para mover esta silla más rápido. Transforma nuestra falta de recursos en una ventaja. Es impredecible, es peligrosa, pero es nuestra. La revelación cayó sobre ellas como un rayo. De repente, todo cobró sentido. Su entrenador no era un hombre roto que las guiaba. Era un genio que había convertido la mayor tragedia de su vida en su arma más poderosa. Su debilidad era, en realidad, su más grande fortaleza. La técnica no era solo un método, era un legado. Era la resiliencia de Ricardo hecha movimiento. Cada intercambio de bastón no era solo un pase, era la transferencia de un espíritu inquebrantable, de una voluntad forjada en el fuego de la adversidad. Sofía dejó de llorar. El miedo en sus ojos fue reemplazado por una nueva luz, una de comprensión y de una inmensa determinación. Entendió que no debía temer a su mente, sino confiar en el alma de su equipo, en el genio nacido de la silla de ruedas de su entrenador. Ya no eran 4 chicas asustadas en un mundo de gigantes, eran las portadoras de un secreto, las herederas de una historia de superación que nadie más conocía. Su propósito se volvió claro como el cristal. Iban a correr por Ricardo, por Xochimilco, por todos los que el mundo había subestimado. Dale like si quieres saber cómo este desafío cambiará sus vidas para siempre y si crees que la pasión puede vencer cualquier obstáculo. Su unión ahora era irrompible, una coraza forjada en sacrificio y revelación. Estaban listas para la final. Sin embargo, la tarea parecía titánica, casi imposible. Justo al día siguiente, en su propia semifinal, el equipo de Jamaica no solo ganó, sino que lo hizo rompiendo el récord del torneo. Lucían como diosas, perfectas, invencibles. La arrogancia en sus rostros era ahora una demostración de poder absoluto. El escenario para la batalla final estaba listo. Por un lado, el poder, el dinero, la perfección técnica y la arrogancia de las campeonas. Por el otro, 4 jóvenes mexicanas armadas solo con un uniforme de segunda mano y una técnica nacida del dolor de su entrenador. El mundo entero ya tenía a sus favoritas. Nadie apostaba por las chicas de la pista de tierra. Estaban solas,
de pie contra un imperio que parecía destinado a aplastarlas sin piedad. La lógica y las probabilidades estaban en su contra. La pregunta que flotaba en el aire del estadio era abrumadora y llena de angustia. Con el desprecio de sus rivales y el peso de toda una comunidad sobre sus hombros, ¿sería suficiente el relevo del alma para desafiar la lógica del poder? ¿Podría la técnica nacida de la tragedia obrar un milagro en la pista más importante de sus vidas? ¿O el sueño que habían construido con tanto esfuerzo y sacrificio se haría pedazos justo antes de alcanzar la gloria? El destino estaba a punto de revelarse. Llegó el día de la final. En los túneles del estadio, el rugido de la multitud era un monstruo lejano. Ricardo las juntó por última vez. No hubo una charla técnica complicada ni una estrategia secreta. Solo miró a cada una a los ojos, su voz tranquila pero llena de peso. Allá afuera, van a correr más rápido que nunca, les dijo. Pero no corran con las piernas, corran con el alma. En cada paso, recuerden a la gente de Xochimilco, recuerden cada moneda en ese bote. Corran por todos los que el mundo ha dejado atrás. Demuéstrenles quiénes somos. En ese momento, la transformación se completó. Ya no eran las chicas asustadas que habían llegado a Europa, eran guerreras. Se miraron entre ellas y en sus ojos había un pacto de acero, una confianza ciega. Iban a dejar la vida en esa pista. Salieron a la luz del estadio, asignadas a la casi olvidada pista 8, la de los desvalidos. Las cámaras y la atención se centraban en las campeonas jamaiquinas, perfectas e imponentes en el centro. Pero a las mexicanas ya no les importaba, estaban en su propio mundo. Sonó el disparo de salida. Camila estalló de los bloques, una salida casi perfecta, pero la corredora jamaiquina a su lado era una máquina, ganando una ligera ventaja desde el inicio. El plan de las campeonas era claro: humillarlas desde el primer segundo. La distancia parecía crecer. Llegó la primera entrega, Camila a Valentina. Y entonces, el mundo vio por primera vez el relevo del alma en su máxima expresión. Fue un intercambio salvaje, arriesgado, un borrón de movimiento que desafiaba la lógica. Ganaron de vuelta la distancia perdida, la perfección fría contra el alma impredecible. Valentina corrió con el corazón en la mano, sus piernas un pistón de pura fuerza. Mantuvo a raya a su rival, luchando centímetro a centímetro. La segunda entrega, a Sofía, fue igual de visceral y precisa. El estadio contuvo el aliento ante esa técnica tan extraña y efectiva. Ahora era el turno de Sofía. La corredora que casi se quiebra corría ahora con una libertad que nunca había sentido. Los fantasmas habían desaparecido. Sus pies volaban sobre la pista. No ganó terreno, pero tampoco lo perdió. Entregó su alma en esos 100 metros, preparando el escenario final. Llegó la última entrega, la más importante de sus vidas. Sofía a Ximena. Fue una sinfonía de confianza, el bastón pasando de una mano a otra como si tuviera vida propia. Ximena arrancó su carrera medio paso por detrás de la arrogante campeona jamaiquina. 100 metros para la gloria o el olvido. El duelo final era la imagen perfecta de su lucha. La jamaiquina era potencia pura, una técnica impecable pulida con miles de dólares. Ximena era corazón, era garra, era el espíritu de un barrio entero empujándola hacia adelante. La distancia no se acortaba. En los últimos 50 metros, algo cambió. Ximena cerró los ojos por una fracción de segundo. Vio el rostro de su madre, las manos de sus vecinos, la mirada orgullosa de Ricardo. Una fuerza que no era suya inundó su cuerpo. Era la fuerza de su gente. Cavó más profundo, sus pulmones ardían. Sus piernas, contra toda lógica, aceleraron.
Empezó a recortar la distancia, centímetro a centímetro, en una explosión final de voluntad. La línea de meta se acercaba. Ambas se lanzaron hacia el frente en un último y desesperado impulso. El silencio. Por un segundo eterno, nadie en el estadio respiró. Todos los ojos estaban clavados en el tablero gigante, y entonces las letras aparecieron, lentas, crueles, mágicas. En primer lugar, México. Habían ganado, por una centésima de segundo, por el grosor de una lágrima. El estadio, que esperaba una victoria fácil de Jamaica, quedó en un silencio sepulcral, seguido de la ovación más grande que se había escuchado. Era el aplauso para el milagro, para lo imposible hecho realidad. La justicia, a veces, encuentra un camino. El equipo de Jamaica se detuvo en seco, mirando el tablero con una incredulidad absoluta. Su mundo perfecto de récords y patrocinios se había derrumbado frente a 4 muchachas con uniformes de segunda mano. La arrogancia se convirtió en un estupor vacío. Las 4 guerreras mexicanas cayeron de rodillas sobre la pista. No gritaron, simplemente se abrazaron, formando un círculo de alegría y alivio, y lloraron. Lloraron por el cansancio, por el sacrificio, por la humillación, por la dulce y abrumadora victoria. La cámara enfocó a Ricardo al borde de la pista. Tenía los ojos cerrados, el rostro bañado en lágrimas silenciosas. No era la sonrisa de un ganador, era la paz de un alma que por fin había encontrado su redención a través de ellas. Su sueño estaba completo. Habían llegado como desconocidas y se habían convertido en leyendas. Le probaron al mundo que el espíritu humano, cuando se une por un sueño, es la fuerza más poderosa del universo. Meses después, el sol de la mañana bañaba de nuevo la pista de tierra en Xochimilco. Había algunas mejoras, gradas nuevas donadas por un patrocinador, pero seguía siendo su hogar. Jimena, Sofía, Valentina y Camila estaban allí, vistiendo orgullosas sus nuevos uniformes de México. Pero no estaban solas. A su alrededor, un grupo de niñas y niños del barrio las escuchaban con una admiración que les llenaba el alma. Eran el futuro, la nueva generación que ahora se atrevía a soñar en grande, porque ellas les habían mostrado el camino. Jimena tomó el bastón de relevo, el mismo que les dio la gloria, se acercó a una niña de ojos brillantes y se lo entregó con una sonrisa. «Ahora es tu turno», le dijo. «Nunca dejes que nadie te diga que no puedes». El legado estaba siendo sembrado. Su victoria no terminó en ese podio europeo. Su verdadero triunfo estaba allí, en su tierra, transformando la vida de su comunidad. Habían traído a casa mucho más que una medalla de oro. Habían traído la prueba viviente de que la esperanza es real. La imagen final es de las 4 campeonas, viendo a esa nueva generación correr con alegría en la pista de tierra. Sus rostros no mostraban orgullo, sino una profunda paz. Habían luchado contra el mundo y habían ganado, para finalmente encontrar su gloria en casa. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido a alguien que haya luchado hasta el final por lo que ama? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que la pasión siempre encuentra la forma de triunfar y comparte este video con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos. Y recuerda, esta es una historia creada solo para inspirarte. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.